¿Alguna vez te ha dado como cosita compartir del Señor Jesús? O sea, como un nerviecito de hablarles de Dios a alguien, como esa pena de pronto porque es un extraño, un amigo o algo así. ¿Será que le hablo del Señor? ¿Te ha pasado que a veces sientes que deberías predicarle el Evangelio a alguien, pero te da cosa, te da como nervios, te da como pena un poquito? ¿Sí? Quiero decirte que ese sentimiento es lo más común, es lo más común. Hay personas que están habituadas y pues ya lo hacen muy tranquilamente, pero todos al inicio no es tan fácil, da un poquito de pena, da un poquito como de temor, como ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Pero quiero decirte que eso es muy normal. Tomar ese primer paso y dar ese inicio de compartir del amor de Dios puede ser muy retador, puede ser de valientes. Incluso en eso el enemigo se puede mostrar y decirte, perdón, el enemigo se puede manifestar y decirte, ojo, donde abras la boca vas a quedar en ridículo. ¿Qué tal te pongas a hablar de Dios y esa persona te haga preguntas que no sepas responder? ¿Sí? ¿Qué tal le digas eso y se enoje? Sí, y uno como que no, mentira, sí, mejor me quedo callado. Y esas cosas suceden. Pero cuando tú das ese primer paso y dices, no, yo de todas maneras voy a confiar en Dios. Miren, iglesia, el Espíritu Santo nos va a bendecir de una manera tan linda que terminamos compartiendo el amor de Dios. Hace mucho tiempo, con mi esposa, cuando en ese tiempo éramos novios, nosotros en nuestro noviazgo nos habíamos propuesto todos los miércoles, si mi memoria no me falla, todos los miércoles ir a un conjunto que quedaba en el mismo sector del barrio donde vivíamos, para ir a golpear en las casas en las mañanas e ir y compartir el Evangelio. Nadie nos lo impuso, nadie nos dijo que teníamos que hacerlo, simplemente fue algo de nosotros. Dijimos nosotros como novios, vamos a irnos los miércoles en la mañana y cogimos ese conjunto y lo empezamos a poner por zonas. Entonces esta semana nos vamos a ir, vamos a barrer toda esta cuadrita y así hasta cubrir todo el conjunto. No les puedo negar que muchas veces nos daba nervios. Muchas veces llegábamos al conjunto mismo, a la pura entrada, y lo pensábamos si hacerlo o no. No porque nos diera vergüenza el Evangelio. No, nervios. Porque uno decía, golpear en una casa extraña, hablar con gente extraña y decirles que si quieren que hablemos de Dios, ¿qué tal nos cierren la puerta en la cara? ¿Qué tal sean groseros con nosotros? ¿Qué tal nos traten mal? Y se nos metía eso. Y decimos, no, pero hagámoslo de todas formas. Nos íbamos, golpeábamos de puerta en puerta y al final de que cubríamos la zona que nos habíamos propuesto, era muy satisfactorio en el corazón de ver la obra que hizo Dios ese día. Y nos sentíamos muy contentos en Dios. Me acuerdo muy fuerte en este momento una vez que empezamos a golpear una tras otra y en todas nos estaba yendo mal. En todas. Nos cerraban la puerta, nos trataban mal, o no, pum, y nos cerraban. Y a mí me empezó a dar mal genio. Y yo le dije a Milena, pues vámonos. Y nos faltan como 2, 3 casas. Y yo, Milena, vámonos porque la verdad ya me estaba dando mal genio tanta oposición. Y mi esposa me decía, Andrei, terminemos la obra y ya, pero confiemos en Dios. Y las últimas 2 casas, en esas 2 pasaron cosas muy especiales. Tanto que me acuerdo que había una persona que decía, yo estaba esperando y estaba orando por una respuesta de Dios y ustedes en ese momento van y me golpean a la puerta. ¿Por qué lo digo? ¿Por jactancia? No. Mi intención es decirles que yo entiendo muy bien esos nervios. Yo entiendo cuando da pena. Da como pena decirle, venga hermano, quiero hablar del amor de Dios. Y eso da mucha pena. Pero también quiero decirte que Dios hace cosas muy hermosas cuando nos decidimos. Ahora bien, si hay que hacerlo, si hay que compartir del amor de Dios, pues quizás tengas preguntas como, bueno, entonces, ¿qué es compartir el amor de Dios? ¿Qué se busca cuando le hablo a alguien? ¿Qué es lo que tengo que buscar cuando hago eso? ¿Debo estar muy preparado para compartirles de Dios a la gente? Son preguntas muy válidas. Pero hoy quiero, iglesia, que empecemos a trabajar sobre compartir el Evangelio desde lo básico. Desde ahí es que las preguntas empiezan a resolverse. Y quiero que empecemos con la premisa del título del mensaje. El Evangelio transforma, no solo afilia.
Empecemos con este pasaje, Romanos capítulo 1, verso 16. Y dice así: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Hace 8 días hablábamos de Pablo, cómo pasó de ser Saulo a ser Pablo, ¿no? Toda su conversión. Pablo era un perseguidor de la iglesia, era alguien profundamente religioso y legalista, incluso fanático. Y este tipo de personas, como Pablo, se podría pensar que eran de esas que amaban más la ley que incluso las personas mismas. Al punto de que si alguien no obedece la ley, deme cartas y voy y los apreso. No había amor en el corazón de Pablo, pero cuando Pablo tiene ese encuentro con nuestro Señor Jesús, toda su teología, todo se le va al piso y él tiene que volverse a formar en nuestro Señor Jesús y se vuelve de ser un perseguidor de la iglesia y se convierte ahora en un hombre que viaja por todas partes predicando el evangelio. Un Pablo lleno de autoridad, de personas con él, impartiendo la ley, pasó a ser a un hombre muy sencillo, pasando hasta penurias, pero yendo de lado a lado, llevando el amor de Dios. Incluso podría uno pensar que él constantemente pensaba en su corazón lo que en algún momento dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miren la transformación tan increíble de Pablo. Y Pablo no solamente se volvió cristiano y dijo: yo me volví cristiano, ahora creo en Jesús, sino que eso lo llevó a compartir de su fe con otras personas. Ahora, este pasaje me gusta porque hay que mirarlo dentro de su contexto. Es Pablo hablándole a la iglesia de Roma. Y según los estudiosos, Pablo en ese momento, cuando escribía, él estaba en Corinto. O sea, desde Corinto mandó la carta a Roma. Y tanto Roma como Corinto tenían una particularidad y eran ciudades muy cosmopolitas, como por ejemplo Bogotá. Bogotá es una ciudad muy cosmopolita. ¿Eso qué quiere decir? Una ciudad donde convergen muchas culturas, muchas dinámicas, ¿sí? Aquí hay muchas personas en Bogotá que son de otras ciudades, incluso que son de otros países, de otras religiones. Aquí en Bogotá hay una vaina dinámica y multicultural muy grande, ¿sí? Pues así era Roma y así era Corinto. Esas ciudades eran cosmopolitas. Es decir, no era nada fácil predicar el evangelio en esas ciudades. No era nada fácil ir a Corinto a hablarles de Jesús. Cuando allá estaban los griegos, ahí estaban todas estas personas con todo ese mundo de filosofías y de fe. Y en Roma tampoco era diferente. Y aquí en Bogotá también pasa igual. Tú sales por cualquier avenida principal y puedes encontrar cualquier cantidad de iglesias, sinagogas, templos, lo que se te ocurra. Hay de todo y muy diferentes. Entonces no es como tan fácil que me paro en una esquina y digo: creamos en Jesús, y todos dicen amén. Porque hay una vaina muy multicultural. Y en ese contexto que estaba Roma, quiero mostrarte un verso que está antes del 16, está en el 8. Y mira cómo Pablo se expresa de la iglesia de Roma. Romanos 1:8 dice: en primer lugar, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. O sea, ¿cómo está el corazón de Pablo cuando le escribe a Roma? A la iglesia de Roma. Contento. Él dice: estoy muy contento por ustedes, le doy gracias a Dios por ustedes. Entonces, si él dice que le doy gracias a Dios por ustedes, ahí es donde tengo que entender, ahora en el verso 16, por qué Pablo dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio. Porque hay personas que cuando cogen un texto y lo sacan sin leer todo lo que lo rodea, pues se presta para malas interpretaciones. Y por lo menos yo he visto mucho que usan este versículo como si Pablo estuviera regañando a la iglesia. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y llegan los predicadores y dicen: mire, deje de avergonzarse del Señor, porque mire cómo Pablo dice que él sí no se avergüenza. Pero cuando tú lees Romanos, empezando por ese verso 8, te das cuenta que la intención de Pablo no era desanimar al pueblo. Entonces, si Pablo está feliz con Roma y les dice: doy gracias a Dios por ustedes,
porque en todo el mundo se conoce su fe. Porque Pablo dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio. Él lo está diciendo como alguien que está militando en Corinto, como alguien que está en Corinto también compartiendo la fe. Y desde allá animando a Roma diciéndoles, sigan adelante, yo también estoy acá, yo no me avergüenzo del evangelio, vamos juntos, vamos bien. Es como si tú estuvieras predicando por allá en otro lado y allá te está tocando muy duro y yo desde acá te digo, tranquilo, a mí también me está tocando duro, pero ¿sabes qué? Yo sigo adelante, yo sigo confiando en Dios. Anímese. Desde aquí te mando a decir que te animes. Vamos, se puede. Porque este es un evangelio que va con el poder de Dios. Esa es la intención de Pablo. Nunca fue la intención de regañar. Siempre, iglesia, que leas un verso, procura leer al menos un capítulo antes y léelo de corrido para que puedas ver la intención real del escritor y no sacar interpretaciones equivocadas. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el tono de Pablo siempre es de ánimo en este punto. Dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio. Está hablándolo un hombre a quien lo criticaban demasiado. Pero su pasión, su amor por el evangelio nunca se disminuyó. Siempre estuvo ahí. Y en ese ánimo, en esa pasión, ve una iglesia en Roma que también está procurando predicar el evangelio y les manda a decir, vamos adelante. Yo no me avergüenzo del evangelio. Sí se puede. Vamos hacia adelante. Eso es importante para nosotros porque debemos entender que avergonzarnos del evangelio no es una opción, porque lo que nosotros tenemos en nuestras manos para compartir es algo maravilloso. Es el amor de Dios el que estamos compartiendo. Por eso no hay que avergonzarnos. No hay que dejarnos avergonzar. Ahora, dice en ese mismo Romanos 1:16, y dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, y lo que sigue dice, pues es poder de Dios. Pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí quiero explicarles, iglesia, súper importante dos palabras, evangelio y poder. Y vamos a entender por qué. Porque evangelio viene del griego evangelio, que significa buenas noticias. Yo sé, lo hemos escuchado muchas veces, evangelio, buenas noticias. Pero sucede que en la práctica, cuando compartimos de nuestro amor de Dios, del amor de Dios por la gente, se nos olvida predicar el evangelio. ¿Sabes por qué se nos olvida? Porque pensamos que predicar el evangelio es predicar una comunidad de fe en específico. A veces pensamos que compartir del amor de Dios es invitar a la gente a que vengan a nuestra iglesia. Pareciera que el objetivo de compartir de la fe es lograr que ellos asistan a un templo regularmente. Entonces, pareciera que nos estamos dedicando a lograr afiliaciones, a lograr a que la gente se afilie a una iglesia. Pero resulta que el evangelio nunca fue eso. El evangelio no busca afiliaciones. Busca acercarse a las personas, a dar las buenas noticias del año agradable del Señor. Es decirle a las personas que el amor de Dios está presente. ¿Se acuerdan lo que significa Emmanuel? ¿Dios con quién? Con nosotros. No es Dios viéndonos, no es Dios al lado, no es Dios respaldándonos, es Dios con nosotros. Y alguna persona en ese momento dirá, muy lindo y todo, pero soy tan pecador, tengo tantas fallas, que la verdad yo no me acerco a Dios. Yo de hecho conocí mucha gente en lo que predicábamos con mi esposa. Conocí personas que decían, Andrei, yo respeto mucho a Dios y con Dios no se juega. Y como con Dios no se juega, yo reconozco que tengo muchas fallas. Cuando cambie, voy a ponerme juicioso con Dios. No, uno no cambia para meterse juicioso con Dios. Uno se mete con Dios y Dios lo cambia a uno. Pero cuando predicamos religión, cuando predicamos una comunidad de fe, cuando predicamos una marca, pues por eso como que la palabra evangelio, buenas noticias, se perdió. Entonces nos vamos por las calles anunciando el nombre de nuestra iglesia, anunciando el nombre de nuestro pastor,
anunciando las doctrinas de mi fe. Y no, el Señor nos dijo, prediquen las buenas nuevas. Entonces Pablo no está diciéndole a la iglesia de Roma, yo no me avergüenzo de predicar mi fe. No, él dice del evangelio, del amor de Dios. Yo no me avergüenzo de decirle a la gente lo mucho que Dios los ama. Eso por un lado. Ahora, lo segundo es la palabra poder. Poder viene del griego dynamis. Y me encanta ese griego. Porque cuando dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, no significa que cuando tú predicas el evangelio, ¡pum!, hay un poder y sale. ¡Pum!, hay un poder y sale. No. La palabra dynamis significa un poder que transforma y que es activo de manera constante. Es decir, cuando tú predicas el evangelio y la persona lo acepta en el corazón, no solamente Dios obra ahí, sino Dios se queda ahí. Y por eso es que tú ves que poco a poco, después de que tú le predicaste, no sé, el lunes, tú ves que el martes, el miércoles, el jueves y de ahí en adelante, Dios empieza a hacer una transformación en la vida de la persona. Porque ese dynamis se le quedó a la persona. No es una cosa de momento, no es una emoción de ahí. Es un momento en que reciben de Dios y Dios se queda con ellos para transformarlos. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto es importante por lo siguiente. Porque puede haber en una esquina un predicador del evangelio y puede haber aquí una persona que predica sobre otra fe y puede haber allá una persona predicando sobre una filosofía. ¿Cuál es la diferencia de los tres si los tres igual están dando un buen mensaje o un mensaje de ánimo a la gente? La diferencia es esta, que el que predica el evangelio no está predicando un mensaje, no está predicando una filosofía, está predicando con el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque ¿qué? Es poder de Dios. Estas personas hablan en sus fuerzas. Estas personas hacen de todo para convencer. El de acá no. El de acá simplemente expone a Jesucristo y la obra se hace. Es el poder de Dios que transforma. Es decir, como les decía hace 8 días, ¿usted quiere sentir el poder de Dios en sus manos? ¿Quiere sentir en su vida el poder maravilloso de Dios? Sirva. Cuando usted se dispone a servir, Dios va a trabajar en ti y te va a usar en el buen sentido de la palabra. Y vas a ver cómo el evangelio realmente es poder de Dios. O sea, lo que nosotros predicamos realmente transforma, realmente beneficia a la gente. No estás predicando una religión. Dios no te mandó a eso. Dios no te mandó a que Barzal pase de 30 a que seamos 300 el otro año. No, esa no es la misión. La misión es que las personas se acerquen a Dios y descansen en Él. Y nosotros somos predicadores de ese evangelio. Alguna vez escuché esto a un predicador y me pareció hermoso. Estaba un hombre predicando en una congregación. Y este hombre hablaba y hablaba con mucha pasión y hablaba de Dios y hablaba del Señor Jesús y estaba esa persona muy metida en su predicación. Había un hombre sentado, digamos, acá, donde está Jaircito, y ese hombre miraba con mucho desdén a este predicador. Resulta que la persona que estaba ahí sentada era un ateo y estaba ahí mirando muy mal al predicador y se reía de lo que decía, sin darse cuenta que este hombre al lado tenía una niña. Y él empezó a decir, ese predicador, esas cosas de Dios son unas mentiras, esas cosas que inventan la gente. Ese hombre que está allá predicando vive en un sueño. Vive en un sueño. Al oírlo la niña se voltea y le dice, Señor, ese hombre es mi papá. Ese hombre es mi papá. Mi papá tomaba, golpeaba a mi mamá. Pasábamos hambres. ¿Ves esa mujer que está al otro lado? Es mi mamá. Mírala lo contenta que está. Mira mis zapatos, son nuevos. Mi papá me los compró. ¿Sabes qué, Señor? Si mi papá está soñando, por favor no lo despierte. No me despierto a mi papá. El evangelio transforma. El evangelio transforma. Cuando tú te dispones, cuando tú dices, ¿sabes qué, Señor? Úsame.
porque quiero compartirle de tu amor a las personas, vas a ver que el evangelio es poder de Dios y vas a ver cómo esas personas se transforman. Y no por lo que tú dijiste, no por lo que tú hiciste, sino porque Dios obra ahí. Eso es lo maravilloso de este mensaje. Y es a lo que verdaderamente nos manda nuestro Señor. Miren, es hermoso y es maravilloso ver un ciego que recobra la vista. Miren, es precioso ver a una persona enferma orar y que sea sana. Pero ¿saben cuál es el milagro más maravilloso? Ver personas transformadas por Dios. Ese es el milagro más hermoso. Es el más hermoso. Siempre estamos pensando, ay, pero es que en esa iglesia no veo paralíticos pararse. Sí, está bien, pero si ves gente transformada, ahí está Dios. Ahí está Dios y eso es lo más importante. Entonces, nuestro evangelio, digo nuestro porque el Señor nos ha bendecido y nos ha dado el privilegio de poder compartirlo, es un mensaje que transforma la vida de la gente. Cuando tú abres tu hermosa boca para decirle el amor de Dios a alguien, no te imaginas el poder de Dios que está fluyendo en ti para ayudarle la vida a esa persona. De pronto ahorita ahí no lo ves. Quizás la persona no muestra signos de que Dios haya hecho algo en ese momento, pero esa semilla quedó y después tú la vas a ver brotar. Hay muchas personas a las que yo les prediqué y no vi nada. Y hoy las encuentro en Facebook, en una iglesia, predicando y sirviendo. Y yo, uy, la obra se hizo. Todo inicia con predicar este evangelio tan poderoso. Ahora, ¿qué predicamos? Cuando decimos, bueno, yo comparto el amor de Dios, pero realmente ¿por dónde es que va eso? Pablo mismo lo dice. A la verdad no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y dice lo siguiente, ¿para qué? Para salvación de todos los que creen. El evangelio es inclusivo. El evangelio es inclusivo. Está abierto para todas las personas. El evangelio no discrimina. Pero el evangelio tiene una condición. Hay una condición con el evangelio. Y es la fe. La fe es la única condición para salvación a todos los que creen. Es decir, la salvación es para todo el mundo con la única condición de la fe. Me refiero a que salvación abarca más que un momento, abarca toda una vida. Es decir, cuando esa persona hace esa oración y la hace de corazón, inicia su salvación, porque lo primero que va a pasar en ella, ¿sabes qué es? Justificación. La persona ha sido perdonada gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo y esa persona ha sido justificada. Y una vez que es justificada, debe empezar a caminar en un proceso de transformación porque Dios le va a empezar a enseñar a cambiar su vida. Ya esta persona está libre del pecado, está libre de esas cosas, pero necesita empezar a crecer, necesita empezar a aprender. Y lo bonito es que ella no aprende sola, el Espíritu Santo está con ella y va a acompañarlo en toda su vida hasta que llegue al cielo. Y todo eso es la obra salvadora. Ahora, esto es importante por lo que venimos hablando. El evangelio transforma, no solo afilia. Yo no busco, cuando comparto del amor de Dios, yo no busco gente afiliada a mi iglesia. Yo no busco gente que ahora se congregue donde yo voy. El evangelio no es predicar eso, el evangelio no es eso. Por eso es tan vacío ser parte de una congregación si no he sido parte de Jesucristo. ¿Me explico? No sirve de nada mi nombre en la membresía en la iglesia. No sirve de nada que me digan pastor. Es inútil que me digan líder o que me digan que sirvo si primero mi corazón no está con Jesús. Y hay personas que se dedican a afiliar gente, a mirar cómo los meto en mi iglesia, pero que se queden ahí y que sirvan. Y a veces la gente es linda, ven cosas bonitas en Dios y les parece lindo el ambiente y se comprometen, pero nunca tienen ese encuentro con Jesús. Y por eso después de un tiempo se van o se van a otro lado. Nunca tienen ese encuentro porque nunca se les habló de acercarse directamente a Dios. Por eso fallamos muchas veces. Por eso decimos, bueno, Andrei, pero yo quiero compartirle el amor a la gente, pero ¿cómo es eso?
Claro, porque tenemos en la cabeza un mundo de vainas, de doctrinas, de religiones, de cosas, y decimos, bueno, pero ¿por dónde empiezo? Y al mismo tiempo digo, pero ¿para qué le hablo de religión a alguien? El evangelio es muy sencillo, empieza con Dios, mejor dicho. Y les digo esto y que se nos quede grabado en el corazón. Predicar el evangelio no es predicar la fe cristiana, es predicar a Cristo mismo. ¿Me explico? El evangelio no es predicar la fe cristiana, es predicar a Cristo mismo. Eso es el evangelio, eso es lo que predicamos. Predicamos a un Dios que es cercano, un Dios que está con nosotros, un Dios al que solamente necesitamos creer en Él, confiar en Él, y Él va a trabajar en nuestra vida, va a transformar todo. Cuando tú te tomas la valentía y dices, voy a compartir de mi fe a otra persona, lo que estás diciendo es, los beneficios que he recibido del amor de Dios, quiero que más personas los conozcan. ¿Quieres predicar el evangelio de verdad? ¿Quieres compartir el amor de Dios de verdad? ¿Te gustaría ser un evangelista? ¿Te gustaría ser un evangelista? Te voy a decir unos puntos, no son los únicos, pero quiero darte unos tips, unos puntos para que puedas predicar el evangelio a otros y lo logres de una manera efectiva. Encontré el agua tibia. Voy a mostrarles uno. El primero, vive el evangelio antes de predicarlo. Vive el evangelio antes de predicarlo. No me refiero a perfección, porque nadie lo es. Me refiero a autenticidad. Voy a volverlo a decir. No me refiero a perfección, me refiero a autenticidad. Es decir, que tú seas auténtico en Dios. Todos tenemos fallas, todos. Pero una persona que vive el evangelio es muy diferente a la que no. La que no corre al pecado. La que de verdad está en Dios, huye del pecado. ¿Sigue fallando? Claro, sigue fallando. Pero ya no se goza en eso. Ya le dice, Señor, perdóname, te volví a fallar, perdóname. Dije esto y lo siento, mi Señor. Vi aquello en el celular y, Padre, perdóname, yo no quiero eso. O sea, es una persona que realmente ya no se goza en eso, pero es auténtica en su relación. Si tú aprendes a vivir con Dios, tu predicación va a tener poder. Lo segundo, sé intencional, pero natural. Sé intencional, pero natural. ¿Esto qué quiere decir? No es solo portarnos bien y en algún momento alguien le dirá a usted, venga hermano, ¿usted es cristiano? No, no es esa manera tan pasiva. Realmente es tener la intención, es actuar con la intención y buscar la ocasión para hablar con sabiduría de Dios. Mire, yo sé que esto que le estoy diciendo suena desafiante, pero es que es verdad. Cuando tú tienes la cura de una enfermedad, no te la quedas para ti mismo. ¿Verdad? Por lógica uno trata de compartirla. Si tú descubrieras la cura contra el cáncer, no creo que tú la guardes solo para tu familia por si les da cáncer. Yo creo que lo más probable es que mirarás cómo ir a fundaciones o a sitios donde hay gente con cáncer y decirles encontré la cura y compartirla con el mundo, hacerle un bien a la gente. Compartir el evangelio es eso. Entonces es vivir con la intencionalidad de predicar, pero de manera natural. Cuando yo digo de manera natural es como usted es. Porque hay personas que se transforman. Yo no sé para qué. Incluso a veces acá parados se transforman, hablan todo raro. ¿Sí? Está uno con ellos hablando chévere y dice, bueno, listo, entonces voy a ir a predicar y se sube, queridos hermanos, y uno, uy, este man, ¿por qué cambió de voz? ¿Sí? Oh, que la bendición. Y yo digo, ¿pero por qué? Y a veces hacemos eso. Claro, eso se nota lo fingido que es. No, hay que ser natural con nuestra forma de ser. Lo tercero, lo que sigue es, ora por la oportunidad de compartir y por el respaldo de Dios. No te vayas a compartir del amor de Dios porque sí. Es bueno orar por eso. Con mi esposa, cuando éramos novios y lo hacíamos los miércoles, orábamos en esa mañana antes de empezar a tocar puertas. Decíamos, Padre, ayúdanos, respáldanos, pon las palabras en nuestra boca. O sea,
poníamos delante de Él la situación antes de irnos a predicar, antes de irnos a hablar. Entonces tú me dices, André, ¿me estás diciendo que yo también empiezo a sacar los miércoles para ir en la mañana? No. Estoy diciendo que cuando tengas la oportunidad de orar, le digas, Señor, por favor, si en tu corazón agrada que yo le pueda compartir de la fe a alguien, dame las palabras, dame la sabiduría, dame la oportunidad, pero ayúdame para hacerlo bien. Señor mío, yo me pongo en tus manos, pero ayúdame a decir lo correcto. Eso hay que hacerlo. Y por último, y no menos importante, y pues no es lo único que hay, pero me parece muy importante que lo entendamos, es sé un testigo, no ¿qué? Eso es importante. ¿Por qué? Porque el testigo habla de lo que ve y escucha. El abogado argumenta. ¿Sí? Tenemos abogados acá en la iglesia. El abogado argumenta, se prepara, ¿cierto? Plantea su tesis. El testigo solamente ve lo que, habla de lo que ve y lo que pudo estar ahí. Cuando tú miras el evangelio, el Señor no dice en su palabra, y me seréis abogados en toda la tierra. No. ¿Qué dice? Me seréis testigos. Por eso les decía que el primer punto era vivir el evangelio. Vamos a predicar no de doctrinas, no de teologías, no vamos a predicar de este verso que en el hebreo y en el arameo dice así porque significa así, nadie lo había entendido. No, vamos a predicar de lo que vemos y oímos. Es decir, de lo que Dios ha hecho en nosotros. Puro y sencillo. Uy, pero usted sí sabía que la Trinidad, usted sí sabía que la unicidad de Dios, usted sabía que la transfiguración, usted dice, mira hermano, no sé nada de eso, o no te lo podría explicar muy bien, pero sí te puedo decir algo. Dios me ama y Dios ha transformado mi vida y sé que lo puede hacer contigo. ¿Y quién pelea con un testigo? Nadie. El Señor Jesús nos dice que debemos ser testigos. Miren, amada iglesia, somos beneficiarios de un poderoso evangelio. Tenemos en nuestras manos el poder y la autoridad y el permiso de Dios para compartirle a las demás personas del amor de Dios. Miren, somos beneficiarios de ese evangelio. Tú puedes decirle muchas cosas a las demás personas, pero si les hablas de Dios, miren, les estás dando la bendición más grande que pueden tener en sus vidas. Si tú le hablas de Dios a alguien, y ya creo que nos quedó claro que no es de religión, si tú le hablas de Dios a la gente, miren, eso es una bendición. Eso es un poder maravilloso que Dios se ha dado. Y por eso Pablo dice, a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y más adelante dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Tanto está metido Pablo en eso, tan inmerso está en eso que dice, Dios mío, no sé qué hacer, si irme contigo, que sería mejor. Pero si me quedo acá, sería muy beneficioso porque podría compartirle de tu amor a más personas. Y a Romanos les dice, estoy orando y pidiéndole a Dios porque quiero ir allá y repartirles algún don espiritual. Quiero irles y compartirles. Y a él lo apresaban y lo humillaban y lo insultaban y lo metían en las cárceles. Él decía, esto no me importa porque mis prisiones han sido para predicación del evangelio, para que el evangelio se extienda más. Hay gente que predica el evangelio por envidia, por odio, por hacerme un daño y resulta que me están haciendo un favor, porque sea por envidia o por lo que sea, al final el evangelio se está predicando. Y después Pablo en otras partes dice, yo no me predico a mí mismo, predico a Jesús, quien puede transformar sus vidas. Después dice Apolos, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, Pablo era un hombre tan inmerso en el evangelio que entendía que Dios lo había llamado para un propósito mucho más grande que cuando era un fariseo. Cuando tú predicas el evangelio, cuando tú le dices, Señor, de verdad, yo quiero compartir de ti, dice la palabra de Dios que somos embajadores de Cristo. Dice la palabra de Dios, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros.
exhortando que en el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios.